Continuamos en Encuentro de Negocios. Como cada semana nos acompaña Priscila Cornejo. Ella es el enlace universitario Banxico aquí en la Universidad Michoacana. Priscila, bienvenida a Encuentro de Negocios como cada semana. Muchísimas gracias, Brian, por invitarnos. Vamos a hacer un gran programa el día de hoy. Cuéntanos hoy de qué nos vas a platicar. Hoy vamos a hablar de las funciones del Banco de México. ¿Tú sabes más o menos de qué va esto? ¿Tú has escuchado? Algunas cosas sobre las funciones del Banco de México, pero no tan a fondo, porque a veces uno piensa, bueno, es el Banco Central, y creo que uno se queda con esa idea de que rige la política monetaria, aspectos generales, pero bueno, que el público nos conozca y cuáles son las funciones del Banco de México. Bueno, pues hoy vamos a platicar de eso. Pero para eso vamos a platicar cómo nace el Banco de México. Ok. Bueno, pues el Banco de México nace el 1 de septiembre de 1995 y es un gran acontecimiento porque el hecho de que se cree un banco central le genera confianza a la población y le crea cierta consistencia, cierta poder a la emisión de la moneda. Pero no puedes crear un banco central así que tenía que estar establecido en la Constitución. Sí, no es nada más como que, bueno, el gobierno decida o busquen crear un banco central nada más de la nada, porque no es cosa fácil y que, bueno, hablándolo en el contexto internacional, pues genera una especie, pues, de confianza, como tú lo mencionas, en cuanto a las políticas que se implementa un país y que el país también empieza como que a tener esta vinculación de un orden con la cuestión monetaria. Pero fíjate que ahí es bien interesante porque a pesar de que se crea en 1925, se contiene hasta 1994 en el artículo 28, de la Constitución, esta finalidad del Banco de México, y textualmente dice así: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El objetivo, pues, fortalecer con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado, ¿no? O sea que en este caso, o sea, se publica en 1920, No, se crea en 1925 y hasta los años 90 es que ya se aparece como tal en la Constitución. Exactamente. ¿Por qué habrá tardado tanto? ¿Por qué tanto tiempo de que se estableciera la Constitución? Porque al principio, cuando se fundó, no era una institución tan definida como lo es ahora. Varias de las decisiones que se tomaban en ese tiempo tenían que ver con las decisiones del gobierno, por llamarlo muy así. centralizadas en el gobierno en turno. Y también, bueno, en ese tiempo acaba de finalizar la Revolución Mexicana, apenas empezaba a existir un orden de cierta forma político, y al menos eso que se intentaba, como me imagino, dar forma a un gobierno y al mismo tiempo políticas monetarias que estuvieran apegadas, claro, obviamente a las potencias que existían en el momento, y con la intención de poder, pues, de cierta forma mantener esa estabilidad y esa confianza. Y yo lo relacionaría también con el Tratado de Libre Comercio. Tú sabes que es hasta los 90 cuando se empieza a traer esto. Y la intención de Banxico es esta, la de poder relacionarse con otras potencias, porque al abrir canales de comercialización con Canadá y Estados Unidos, pues sabemos que México quedó un poquito atrás. Sí. Entonces el Banco de México también vino, esta forma de formalizarlo, valga la redundancia, también apoyó un poquito aquí. Hablamos un poquito del caos que era anteriormente. ¿Por qué? Porque las decisiones de cuándo emitir papel moneda también estaban en manos del gobierno. Y ahora, cuando se dicta la autonomía del Banco de México, pues es completamente para estabilizar toda la situación económica. Sí, como tú lo comentas, parte de ello era, bueno, se firmó un tratado de libre comercio con dos potencias económicas, a los Estados Unidos al frente, y que se buscaba tener esa misma confianza, al menos esa misma paridad se incluye en la Constitución ya formalmente, y que también se busca tener esa descentralización del gobierno, o sea, que existiera un ente que pudiera regir un poco la política monetaria sin que la intervención del Estado estuviera, porque bueno, eso no genera confianza en la inversión extranjera ni en todos los inversionistas, incluso nacionales. Sí, de hecho se crea la ley del Banco de México. Tú sabes que México tiene leyes para todo. Sí. Ley de impuestos, ley de cualquier institución, y el Banco de México no es la excepción. Cuenta con la ley del Banco de México, y es en el artículo 3 donde se contiene el tema del que vamos a hablar hoy, que es de las funciones del Banco de México. Pues la primera, como hablamos, es la emisión del papel moneda, y es parte de eso, ¿no? De generar confianza en el instrumento que utilizamos
obtener bienes y pagar bienes. Que en sí es la impresión del dinero, imprimir Exacto. los billetes. A través de la Casa de Moneda. A través de la Casa de Moneda, pero que el Banco de México está bajo el control de ellos. Exactamente. Ok. Pero también opera con las instituciones de crédito como son los bancos. Ok. Ahí sucede algo muy importante porque tú sabes que en el momento de que hay una situación de estrés con los bancos en el que algunos tienen una problemática, van a desatar un conflicto sistemático. Sí, que es como un efecto dominó, casi con cualquier cosa que suceda con algún banco. Entonces el Banco de México ahí dice, no textualmente, pero habla de que se hace un estudio y se ve el impacto que pueda tener y de ahí actúa como un rescate hacia uno de los hacia los bancos para que toda esta enfermedad no se riegue y provoque una situación mayor. Sí, similar a lo que, por ejemplo, bueno, en comparación con la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando fue la crisis en 2008, que se buscaba evitar que existiera un pánico generalizado en los bancos. Cuando crearon uno de los primeros bancos, tuvieron que rescatarlo, vinieron otros más y se tuvo que inyectar dinero por parte de la Reserva Federal, que en este caso es similar al Banco de México, para que, como tú dices, no entrara ese pánico con otros bancos y también no entrara el pánico con los clientes, de decir, ese banco está en quiebra, mi dinero a lo mejor en otro banco está en riesgo, voy y lo saco, y comienza ese pánico, darle esa certeza y esa certidumbre a los usuarios, pues de que, bueno, las instituciones financieras tienen solidez y que al menos hay alguien que, pues bueno, controla el capitalismo, pero bueno, hubo una forma de devolverle la confianza a los mercados. Exactamente. Es muy grande el papel del Banco de México, no solo hacia adentro del país. ¿Por qué? Porque el Banco de México, en las empresas tienen su asesor financiero, ¿no? Sí. Nosotros tenemos nuestros asesores financieros, ese amigo que te dice, hey, no gastes en eso, no inviertas en eso. O hasta incluso un banco, ¿no? Que tú vas a tu banco del que eres cliente, quien te asesora en cuanto a tus productos financieros, tu tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorro, tu cuenta de nómina, tus préstamos, se convierte en tu asesor financiero. Y eso es lo que hace el Banco de México, pero macro. O con todos los bancos que en todo el sistema. No con los bancos, sino con el Estado. Con el Estado como tal, como el asesor del gobierno. El asesor del gobierno. Actúa de esa manera y pues lo que tú mencionabas de la parte de Estados Unidos, el Banco de México también actúa en eso, de relacionarse con esas entidades, con los bancos centrales o con su equivalente en otros países para tomar decisiones o... Y en cuanto a las reservas de dinero, ¿hay algo relacionado a ello con el Banco de México? Sí, el Banco de México se encarga de eso, de manejar las reservas internacionales y nos habla de en qué usa eso. Y que también es importante porque luego hay polémica. Por ejemplo, hay bancos centrales que tienen, por ejemplo, sus reservas de oro en otros bancos en el extranjero, en otros bancos en algunas economías que son más fuertes y ahí tienen su oro como reserva, como la reserva que tienen como banco central en otro banco. Muchas veces, oye, pero pagan dinero por tener el oro allá, pero esta es una forma también de generar confianza con otros países, de decir, mi papel moneda está respaldado en esto porque tenemos una reserva y esas reservas son reales y se encuentran en un banco y te da esa como que confianza, ¿no? Sí, a veces creemos que nuestro papel moneda está respaldado en lingotes de oro y que el Banco de México lo tiene ahí resguardado. No solamente es en oro. Nos explicaban que es una parte muy pequeña. Realmente la parte está dividida en muchas partes. Las reservas internacionales se juegan una parte en dólares. Muy grande. En dólares, en otras monedas. Las divisas que forman... Las divisas las usan para intervenir en el mercado nuevamente, así como lo intervendría en un problema con los bancos, interviene cuando hay una situación difícil de liberar divisas. Para que se calme el mercado, ¿no? Sí, cuando por ejemplo el peso empieza a tener problemas porque, bueno, empieza a escasear el dólar, empieza a subir el precio, la reserva como tal que se tiene se utiliza para poderla darle liquidez de dólares al mercado, que al final el único que emite dólares es el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, la reserva hace que se alimente esta moneda para que el tipo de cambio al menos se estabilice en momentos que son críticos. Le han pasado a otros países en América Latina, Argentina por ejemplo, hace poco, donde los precios del dólar subían a escala enorme y la reserva que tenían ellos estaba acabando porque ya no había forma de alimentar la demanda de dólares que existía. Así es muy grande las tareas del Banco de México. Como tú ves, no nos alcanzaría el podcast para poder hablar de ello. Para finalizar, cuéntanos,
la última ya. Ajá. Pues tú sabes que al banco le preocupa muchísimo que todo el mundo conozca cuáles son sus funciones, y pues parte de los programas de los que no hemos hablado son FEEDER, el premio al contacto Banjico, el reto Banjico, y nada más recordarles que no se les olvide que este 31 se cierra la convocatoria para que formen parte del Enlace Universitario Banjico. Interesante que busquen, que está la convocatoria abierta, que se postulen, quedan pocos días, pero bueno, que les permita a aquellos que estén interesados, sí, claro, vean la convocatoria, la cumplan con los requisitos, se inscriban. Priscila, te agradezco que hayas estado con nosotros. Okay. Te pueden leer también en el blog que tenemos, en encuentro.home.blog. Y pues bueno, te escuchamos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.